Capítulo 49, la última vez. Draco permaneció arrodillado en el suelo de la biblioteca de Slytherin mucho tiempo después de que Lucius Malfoy se hubiera ido. Con las manos apoyadas en la moqueta y el flequillo cayéndole sobre el rostro, con los ojos tan llenos de lágrimas que apenas era capaz de distinguir la forma de sus pálidos dedos. Con el corazón muerto y pesándole en el pecho. Crispó sus dedos sobre la moqueta verde que cubría todo el suelo de la estancia y clavando sus uñas en ella, la arañó lentamente deslizando sus manos hacia sus doloridas rodillas. Quería sentir el consuelo de un dolor físico que eclipsara el dolor emocional que parecía querer partirle en dos. Se repitió una y mil veces que presentía que tarde o temprano eso tendría que ocurrir, pero sabía que no estaba preparado. Que, aunque hubieran pasado 1000 años, nunca lo hubiera estado. Porque había cosas para las que uno jamás estaba preparado, como, por ejemplo, para perder a la única persona en su vida a la que quería de verdad. Y ahora debía alejarse de ella para no perderla del todo. Debía dejarla para que ella siguiera viva. Porque Draco conocía suficiente a su padre como para saber que hablaba en serio cuando dijo que él debería matarla. Aunque luego hubiera cambiado de opinión, no le vacilaría la mano en encargarse de Hermione él mismo si supiera lo que su hijo sentía por ella. Le vigilaría y si veía el más mínimo contacto entre ellos, sospecharía y ya no se creería ninguna excusa que Draco pudiera darle. Y esa vez cumpliría sus amenazas. Eliminaría su error. Error lo único bueno que había conocido y tenido en su vida. Hermione no era un error. Error eran su maldita vida de apellidos, sangre pura, superioridad, prejuicios y oscuridad. A Draco siempre le había encantado ser Draco Malfoy. Siempre hasta ese momento en el que comprendió que su apellido y su linaje no le permitirían tener su propia vida, sino la que se suponía que un Malfoy, un sangre pura, debía llevar. Debía odiar a los muggles, a los sangre sucia y a los traidores a la sangre. Debía hacerles la vida imposible, torturarlos e incluso tal vez matarlos. Debía casarse con una sangre pura y perpetuar una generación más de sangre limpias. Draco nunca se había cuestionado el porqué o la importancia de la sangre pura, simplemente era algo que había mamado y respirado desde siempre, tan elemental como hablar. Pero ahora comprendía que no tenía ningún sentido y que probablemente estaba condenado a ser infeliz para cumplir con lo que se esperaba de él. ¿Qué importancia tenía la sangre? Algo que nadie elegía y que no cambiaba nada. Siempre le habían enseñado que un sangre pura era superior a un sangre sucia, pero ¿en qué era él superior a Hermione? Ella era mucho mejor bruja que él a pesar de no tener una gota de sangre limpia en sus venas y desde luego mucho mejor persona. Tenía amigos y gente que la quería sinceramente. ¿Y qué tenía él aparte de ella? Un apellido y su sangre limpia. Un maldito nombre y un maldito líquido. Unos ideales que no creía y que irremediablemente tendría que defender más adelante. El temor de sus compañeros, la hipocresía y falsedad por la que se regía su mundo. Durante un tiempo había tenido algo puro, sincero y bueno, pero Draco sabía que quien había dispuesto que Hermione se fijara en él se había equivocado, porque él no se la merecía. Mas haría lo que fuera por ella. Incluso mentirle y dejarla. Lo que fuera por protegerla. Draco salió de la biblioteca minutos después con los ojos inyectados de sangre, el rostro lívido y una mueca indefinible en los labios. Su normalmente inmaculado pelo estaba completamente revuelto y despeinado como si se hubiera pasado la mano por él y hubiera tirado de algún que otro mechón, su capa entreabierta y su corbata aflojada pendía laxa por su pecho. Atravesó las columnas que daban a la sala común e inmediatamente se estableció un silencio antinatural en el abarrotado lugar que le hizo saber que todos habían estado hablando de él, posiblemente porque habían visto a sus padres en el hall. Draco les lanzó una mirada de puro odio mientras bajaba los escalones, aunque apenas era capaz de distinguir ningún rostro. En ese momento no veía serpientes, veía ratas a las que le gustaría devorar o envenenar. Y la más grande de ellas, la culpable de que sus padres se hubieran presentado en Hogwarts, estaba sentada en el sillón verde botella que antes siempre había ocupado él con una sonrisa maliciosa que Draco a pesar de su estado pudo distinguir perfectamente. Malfoy, tienes mala cara,
dijo Zabini con mofa poniéndose en pie como un rey que se levantara de su trono. Sabía que le había asestado su golpe de gracia al traidor de Draco. Había visto a sus padres esperando en el hall, aunque había tenido la prudencia de no mencionarles que había sido él quien les escribió la nota. Sabía que los Malfoy no eran agradecidos y por el contrario muy vengativos. Si no le hubieran creído probablemente habrían tomado represalias contra él, esa era la única razón de que Blaise no les hubiera escrito con anterioridad. Había preferido esperar a que se enteraran por otros medios sin que él se hubiera tenido que verse implicado, pero por ver la cara que tenía Draco en esos momentos, se volvería a arriesgar. Ha habido problemas con tus padres. Has sido un niño malo. Draco frunció los labios en algo parecido a una sonrisa, tan carente de todo significado positivo atribuido normalmente a ese gesto, que helaba la sangre más que una mirada asesina. Despacio, caminó hacia Zabini mientras todos los Slytherin se apartaban de su paso previendo el peligro, hasta que estuvieron ambos a solas en medio de un círculo de serpientes. Draco miró a Zabini con hielo en los ojos y este hizo su sonrisa aún más amplia. Y entonces explotó. Toda la rabia, todo el rencor, la impotencia, el miedo y el dolor le desbordaron, llenaron cada parte de su ser enloqueciéndolo. Cerró un puño y lo estrelló con fuerza contra la boca de Blaise borrando su sonrisa en el acto. Blaise retrocedió un par de pasos tratando de mantener el equilibrio, pero antes de haberse estabilizado, recibió otro puñetazo, este en la nariz, que lo envió definitivamente al suelo con un gemido ronco. Pero Draco no había acabado con él aún. Lo siguió, se colocó sobre él inmovilizándole los brazos con las rodillas que ya no era capaz de sentir y asestó otro puñetazo en el rostro de Zabini. Y otro, y otro, y otro más. Draco no podía ver nada, sus ojos estaban oscurecidos por una neblina roja de odio y venganza. Sus puños parecían moverse con vida propia, proporcionándole un indigno placer al sentir sus nudillos hundiéndose en el rostro de Zabini. Sus oídos parecían cubiertos por la misma neblina rabiosa que su visión, pues apenas captaba sonidos vagos de gemidos ahogados, gritos y algún murmullo. Aunque los sentidos de Draco estaban embotados y concentrados en machacar a Blaise Zabini, a su alrededor había una gran actividad. Varios alumnos gritaban a otros pidiendo que llamaran a Snape, algunos chillaban animando a Blaise que estaba rozando la inconsciencia ya con el rostro ensangrentado y Pansy lloraba pidiéndole a Draco que parara. Crabbe y Goyle le llamaban indecisos, sin atreverse a acercarse a él. Los demás eran solo manchas borrosas que contemplaban la escena con morbo. Entonces lo sintió. Dos brazos rodeando los suyos y apretándose en torno a su pecho, inmovilizándole. Aunque no suponían una gran resistencia, Draco se quedó paralizado y sintió como un crujido resonando en sus oídos antes de volver a escuchar con normalidad, conectando con el resto del mundo. Volvió a recuperar el sentido de la vista y fue consciente de la presencia de Theodore, más calmándole que conteniéndole. Miró los ojos marrones de Theodore y luego el rostro magullado y ensangrentado por la nariz y boca de Blaise y fue consciente de lo que había hecho, pero no se arrepintió en absoluto. Percibiendo el cambio en su estado, Theodore soltó a Draco lentamente y éste se puso en pie ante el silencio y las miradas de toda la sala común. Se miró los nudillos ensangrentados mientras Blaise se removía y quejaba desde el suelo, y después clavó sus ojos en la multitud que se apilaba a su alrededor como buitres sobre carroña. Les odiaba. Les odiaba a todos. La única persona que se salvaba estaba a su lado, con expresión tranquila, como si no acabara de quitar a un Malfoy enloquecido de encima de Blaise Zabini. Draco sintió un breve acceso de afecto hacia Theodore pero pronto quedó opacado por el rencor y el desprecio que sentía hacia todos los presentes. Todos le habían dado la espalda cuando dejó de hacer lo que esperaban de él. A ninguno le importó si era feliz por primera vez en su vida, tan solo el hecho de que les había traicionado por fijarse en alguien a quien ellos consideraban inferior. A ninguno se le ocurrió pensar que era la vida de Draco y que podía hacer lo que quisiera con ella. Todos le habían juzgado, condenado y despreciado por no comportarse como supuestamente un Malfoy debía hacerlo. Eran falsos y ladinos, y Draco juró que se vengaría de ellos. ¿Queréis un Malfoy?, preguntó en voz alta y el silencio reinó en la sala. ¿Queréis un Malfoy?
gritó desgarradora y rabiosamente. El silencio en la sala común se hizo aún más profundo mientras todos miraban con temor reverencial a su líder caído. Pues lo tendréis, siseó Draco amenazante. Y quien se abrió paso a empellones e insultos hacia su habitación, era un auténtico Malfoy. Era el auténtico líder de las serpientes. Cuando Hermione entró por la puerta de la Casa de los Gritos esa tarde y vio a Draco, notó en el acto que algo iba mal. Estaba pálido, incluso demasiado tratándose de él, como si el mismísimo Lord Voldemort se le hubiera aparecido. Tenía los hombros caídos, los puños apretados y temblaba incontrolablemente como si en lugar de en la Casa de los Gritos estuviera en medio de la nieve. Pero lo que más asustó a Hermione fueron sus ojos, su mirada. La miraba con una angustia tal, que ella casi podía sentirla físicamente en forma de punzada en el mismo centro de su pecho, y sus ojos habitualmente gélidos, parecía de escarcha. Escarcha fragmentada, estriada, rota en mil pedazos como el suelo del lago en el que ella cayó. Draco, murmuró, no atreviéndose a levantar demasiado la voz. Realmente parecía como si él fuera a derrumbarse en cualquier instante. Hermione nunca le había visto así y no sabía cómo comportarse. Cuando Draco la vio observándole con sorpresa, preocupación y afecto, supo que no podría dejarla con facilidad. De hecho, no tenía ni idea de cómo podría hacerlo o de si sería capaz porque le parecía imposible. La amaba demasiado, ella era lo único que tenía, era su vida. La única persona que le hacía feliz, que le conocía, que lograba que sonriera de verdad. La única persona que le había hecho sentir algo bueno. Pero también la quería demasiado como para arriesgarse a poner su vida en peligro por mero egoísmo. Si ellos siguieran juntos y su padre lo descubría, cosa que haría sin lugar a dudas, esta vez no vacilaría en encargarse de ellos personalmente. Debía alejarla lo máximo posible de él, aunque para eso tuviera que hacerle daño. Casi sonrió interiormente pensando en la ironía que suponía el tener que lastimarla cuando la quería tanto, y no sabía si sería capaz de ello, al menos ese día. Por eso, cuando una asustada y temblorosa Hermione se acercó a él y le acarició una mejilla con la yema de sus dedos, Draco no pudo soportarlo más y se aferró a ella como si la vida le fuera en ello. Y de algún modo, así era. Draco, ¿qué te ocurre? Musitó ella con miedo, mientras le estrechaba suavemente, aún tambaleándose por la fuerza con la que él la había abrazado. Draco despegó sus secos labios e intentó hablar cerca del oído de Hermione, con su mentón hundido en el hombro de ella, pero solo logró emitir un extraño sonido ahogado y ronco a la vez. Y sin poder remediarlo sintió como sus párpados se contraían y sus labios se fruncían en un último intento de contener lo inevitable. De contener sus lágrimas. Draco, repitió ella, esta vez con voz más chillona, dominada por el miedo y la preocupación pues presentía que debía de haber ocurrido algo terrible. Pero cuando le escuchó sollozar cerca de su oído, cuando le sintió convulsionarse contra ella, Hermione sintió que el corazón se le partía en mil pedacitos. Nunca le había visto llorar, y menos de esa manera desesperada, con cortes de respiración, en que parecía que el aire no le llegaba a los pulmones y las lágrimas no eran suficientes para expresar su dolor. Donde el cuerpo entero le temblaba, donde con cada sollozo parecía rogar morirse. Hermione notó cómo sus propios ojos se llenaban de lágrimas al sentir su dolor. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué podía ser tan terrible para que él llorara así? ¿Les habría sucedido algo a sus padres? ¿Acaso Lucius había fallado en algún trabajo y Voldemort lo había eliminado? Hermione no entendía nada pero sabía que era inútil preguntar, así que se limitó a abrazarle, tratando de calmar su desgarrador llanto pasándole la mano por la espalda con movimientos rítmicos arriba y abajo, susurrándole ocasionalmente algún shhh, tranquilo o un estoy aquí, estoy contigo, con la vana esperanza de aliviarle. Draco lloró con un llanto roto y desgarrado durante unos minutos, estrechándole con fuerza como si quisiera fundirla con él para siempre. Y abrazándola, respirando el aroma de su pelo, sintiendo su corazón latir apresuradamente contra su pecho, fue calmándose poco a poco hasta reducir su llanto a estertores periódicos y cada vez más espaciados.
La soltó lentamente para poder mirarle el rostro, pues algo en su interior le decía que esa sería la última vez que lo haría de ese modo. Unos ojos color avellana y otros del mismo color del hielo se encontraron, ambas miradas humedecidas y cargadas de sentimientos. Draco no se dio cuenta de que las manos le temblaban hasta que acarició con una de ellas la suave curva de la mejilla de Hermione, que cerró los ojos como si quisiera sentir más intensamente su contacto. Alguna otra chica había cerrado los ojos así cuando él la acarició. Draco intentó hacer memoria, pero no recordaba otros rostros ni otra caricia similar. Ella era la única que le hacía sentir así y a la única que hacía sentirse de esa manera. Había algo tan mágico, tan profundo en cada caricia, en cada beso, cada abrazo, en cada vez que hacían el amor que sentía que algo en su interior que creía no haber poseído jamás se estremecía. Y la certeza de que tendría que renunciar a eso solo le hacía sentirlo más intensa y desesperadamente. Solo le hacía necesitarla más. Deslizó su mano hasta la barbilla de la chica, inclinó el rostro y cubrió su boca entreabierta con la suya. Le sujetó el rostro con ambas manos atrayéndola hacia él, mientras ladeaba su cabeza sobre la de ella profundizando el beso. Sus lenguas se encadenaron y como cada vez que se besaban, algo mágico nació entre ellos. Draco la besó con ansia, con necesidad, con desesperación. No podía respirar y tenía la sensación de que el corazón le reventaría de un momento a otro, pero eso le hacía sentir tremendamente vivo y consciente de que ese sería su último día con ella. No habría más besos a escondidas, ni más sonrisas para él. No habría abrazos de la única persona que se los había dado. Ella nunca volvería a ocultar el rostro en su pecho después de ese día, ni a ponerse colorada hasta la frente para él. No le peinaría con cariño el flequillo o le ajustaría la corbata hábilmente. Sus manos nunca más vagarían por su espalda ni le acogería con anhelo en su ser. No volvería a conocer su calidez y su amor. No discutirían más para hacer las paces con 1000 besos, ni sentiría un estremecimiento en el pecho al verla aparecer en el lugar indicado. No habría más miradas en plena clase con las que se decían 1000 cosas. No volvería a oler el aroma que desprendía su salvaje y encantador pelo. No acariciaría cada rincón de su piel con deleite, ni ella exploraría su cuerpo con las mejillas encendidas de rubor. Ya no habría silencios en los que se decían todo con miradas o caricias. Ni un te quiero más susurrado al oído. No habría nada. Solo un triste, desolado y gris vacío. La desesperación y la impotencia se entremezclaron por sus venas, extendiéndose a los más recónditos rincones de su alma. La estrechó con fuerza contra él y se hundió aún más en su boca, como si quisiera beberse su esencia para conservarla siempre. No era delicado como había sido, pero en ese momento no era capaz. No cuando su mundo se estaba cayendo a pedazos y quería morir. Pero eso sería después de su última tarde con ella en la casa de los gritos. Solo quería vivir el presente, exprimir al máximo ese momento, sentir todo lo que ella le daba por última vez. Hermione no entendía muy bien qué estaba sucediendo, pero no tenía ninguna intención de preguntar. Solo podía rendirse y entregarse a sus besos, sabiendo que él la necesitaba en ese instante. Por eso le correspondía con igual intensidad, con la misma pasión, contagiada de la desesperación que él parecía imprimir en sus besos, en la manera en que la sujetaba y en el modo en que su cuerpo se adhería al de ella. Así, no opuso ninguna resistencia y se estremeció cuando sus dedos pálidos y ligeramente temblorosos se abalanzaron sobre los botones de su capa, despojándola en cuestión de segundos de ella. Hermione intentó respirar cuando él dejó su boca para rendir cuentas con su cuello, pero aunque su pecho se infló bajo la mano de Draco, sus pulmones apenas se llenaron. Aspiró otra bocanada de aire abruptamente cuando él desabotonó los primeros botones de su camisa, y haciendo a un lado su corbatín con los colores de Gryffindor, besó el punto donde sus senos se unían. Deslizó sus labios sobre la blanca tela de la camisa impoluta de Hermione, acariciando a través de ella la tierna carne de uno de sus senos, mientras sus manos desabrochaban frenéticamente botón tras botón hasta dejar a la vista su abdomen. Paseó sus manos por él y después se arrodilló frente a ella, quedando su rostro a la altura del ombligo de la chica. Draco, ¿qué?
murmuró ella llevando inconscientemente sus manos al pelo del chico para enredar sus manos en él. Cerró los ojos y cayó cuando él comenzó a darle besos alrededor del ombligo que enviaron escalofríos y sacudidas de placer por todo su cuerpo. Se aferró con fuerza a la cabeza de Draco cuando él le mordió la curva de una cadera, y sintió que caería al suelo de un momento a otro, sus piernas incapaces de sostenerla. Como si Draco lo hubiera percibido, se puso en pie y la sujetó firmemente por la cintura mientras volvía a besarla en la boca con pasión y desesperación. Lentamente, la guió sin separarse un milímetro de ella, a la cama que quedaba a espaldas de la chica. Hermione sintió el colchón toparse con sus gemelos y sin pensarlo, se dejó caer con abandono sobre la destartalada cama que crujió bajo su peso. Draco aprovechó para sacarse la túnica por la cabeza después de forcejear con ella durante unos violentos instantes. Al fin, logró desprenderse de ella a costa de despeinarse por completo, y de un rápido y brusco tirón aflojó la corbata y la envió lejos. A continuación apoyó una de sus rodillas sobre el colchón al lado de Hermione, haciendo caso omiso del dolor que eso le produjo, y se inclinó sobre la chica apoyando sus manos a ambos lados de sus hombros. La besó de nuevo y soltó un gruñido ronco cuando Hermione lo atrajo hacia ella, haciéndole caer sobre su cuerpo. Draco pensó que la aplastaría e hizo ademán de apartarse, pero la chica le inmovilizó rodeándole con sus brazos. Oyó el sonido del calzado de Hermione cayendo al suelo cuando ella se lo quitó ayudándose solo con sus pies y se estremeció tangiblemente cuando percibió uno de ellos deslizándose arriba y abajo por su gemelo con provocación. Draco le mordió los labios y le hundió los dedos en la cintura, resistiendo el insoportable placer que ella le estaba provocando y, sabiendo que su necesidad de ella era demasiado urgente como para aguantar mucho más, se apartó un poco para poder desabrochar los botones de esos vaqueros mugles que llevaba que tan loco le volvían. Los bajó con dificultad por sus piernas y la respiración se le cortó cuando ella levantó las caderas pegándolas al abdomen de él para facilitarle la retirada de los pantalones. Draco tuvo que respirar hondo y detenerse por un instante antes de poder continuar y dejar los vaqueros olvidados en las rodillas de la chica. Hundió la lengua en su boca y retiró con cariño las manos de Hermione de su pecho cuando ella trató de desabotonarle la camisa, no podría esperar por eso. Se despegó de ella lo justo para poder desabrocharse sus negros pantalones y después de besarle entregadamente en la boca, sus alrededores y finalmente la barbilla, se adentró en ella arrancándole un vergonzoso gemido de placer. Hermione se aferró con fuerza a su espalda e hincó sus talones en los gemelos de Draco cuando él entró en ella de nuevo. Cada vez que él se adentraba en su ser, la chica sentía extenderse por su cuerpo una oleada de placer entremezclada con el sentimiento más grande que jamás había experimentado. Cerró los ojos abandonadamente hasta que sintió los labios de Draco prodigando besos por sus mejillas, sus párpados y sus labios. Lentamente, despegó sus párpados y sonrió cuando se encontró el rostro de Draco sobre el de ella, apenas separado por unos centímetros de modo que el flequillo de él le rozaba las sienes. Se sintió extrañamente turbada al ver de nuevo esa expresión en los ojos grises de Draco. Era como si lentamente se estuvieran recubriendo de escarcha, endureciéndose. Como si fueran pozos de violentos sentimientos encontrados que quedaban sepultados bajo el hielo, que luchaban por atravesarlo, pero permanecían irremediablemente atrapados por él. Pero cuando su cuerpo se estremeció bajo el último embate de Draco, olvidó todo pensamiento y el placer se apoderó de ella. Draco la abrazó y apretó contra él como si quisiera sentir y absorber hasta el último estremecimiento de su cuerpo y solo cuando ella dejó de temblar de placer, de amor, se dejó arrastrar hacia su propio éxtasis. Después la abrazó y cerró los ojos apoyando su frente en el viejo colchón y su barbilla en la curva del hombro de Hermione, y ella le rodeó con sus brazos completamente relajada. Por unos 10 minutos ninguno se movió ni dijo nada, y pareciera que los dos se habían quedado dormidos pero no lo habían hecho. Simplemente, Hermione no necesitaba palabras y Draco no era capaz de decirlas ni de hacer nada más que abrazarla. Y cuando al cabo ella hizo ademán de desperezarse, Draco la estrechó con más fuerza hasta que ella se quedó quieta. Draco. Susurró con suavidad. Como respuesta, él aumentó la presión y ansiedad de su abrazo. Draco, insistió ella acariciándole la espalda para tranquilizarlo,
¿Vas a contarme qué te ocurre? ¿Ha pasado algo? Como un cruel latigazo en el pecho, Draco recordó las palabras que habían tenido tiempo atrás, sobre ese mismo colchón en la casa de los gritos. Quiero que me prometas que si alguna vez quieres dejarme, serás sincero conmigo y me explicarás por qué. No quiero que me des excusas o mientas porque creas que así será menos doloroso para mí. No podía faltar a esa promesa, al menos no aún. Al pensarlo, le asoló tal desesperación que sintió de nuevo el ridículo impulso de llorar y la abrazó con tanta fuerza para tratar de calmarse que Hermione creyó la partiría en dos. Draco, ¿qué te pasa? Me estás preocupando. Draco se dio cuenta de la fuerza con la que la estaba abrazando y relajó un poco sus brazos en torno a ella. Se incorporó un poco para poder mirarle el rostro y leyó la preocupación y el miedo en sus ojos marrones. Quería borrar esa incertidumbre y esa inquietud por él, quería amarla otra vez y no tener que responder a sus preguntas. No quería mentirle todavía. La besó en los labios y por toda la cara. Después la despojó de las prendas que antes solo había quitado a medias hasta desnudarla por completo. Y una vez que la tuvo desnuda en sus brazos, exploró con sus labios cada parte de su ser con dulces caricias, demorándose en cada rincón como si fuera la última vez que fuera a acariciarlo, para luego hacer el amor de nuevo, de manera lánguida y dulce, como dos amantes dormidos. Permanecieron abrazados otros largos minutos hasta que Hermione mencionó que ya había anochecido y que se perderían la cena si no regresaban pronto al castillo. Draco necesitó toda su fuerza de voluntad para soltarla y moverse de ese colchón que parecía haberse convertido en una burbuja de paz, fuera de la cruda realidad. Nadie sabría jamás cuánto le dolió separarse de ella y recobrar todas sus delicadas prendas desperdigadas por el lugar. Su corazón amenazaba con desintegrarse mientras la vestía como si fuera una niña pequeña, haciendo el proceso inverso al que antes había realizado. Le abrochó los delicados botones de la camisa, le colocó la corbata y le puso la capa tiernamente, sintiendo la mirada llena de amor de Hermione fija en él, como un peso invisible y doloroso sobre su corazón, sobre su alma, sobre su ser. Después se vistió y recompuso rápidamente, sin prestar demasiada atención al nudo de su corbata, de modo que Hermione tuvo que arreglárselo amorosamente y peinarle el pelo con las manos como siempre hacía antes de salir de la casa de los gritos.